Hola a todos. Seguimos hablando de objetos en Java y ahora vamos a pasar a hablar de dos conceptos que son fundamentales y que además nos van a ayudar a conocer mucho del código que Java ya nos ofrece a través de esas miles de clases de las cuales comentábamos en vídeos anteriores. Son los conceptos de interfaces y clases abstractas. Además, en el capítulo de interfaces nos tendremos que parar un poco más porque si alguno de vosotros ya conocíais Java, pero en versiones anteriores, es uno de los elementos que más ha modificado Java 8. Una interfaz en Java no es más que un contrato de compromiso. Es decir, es una manera de comprometer a una clase a que implemente una serie de interfaces, perdón, de métodos. La interfaz lo que marcaría es los métodos que debe implementar una clase que implemente esa interfaz. Es decir, es como un contrato en el que nosotros definimos solamente la firma de los métodos y es la clase la que tiene que darle contenidos a esos métodos. Hasta aquí, esto sería común a los interfaces que están presentes desde la primera versión de Java. Desde Java 8, los interfaces también pueden incluir métodos que tengan cuerpo a través de los métodos estáticos y los métodos por defecto, ¿vale? También se pueden incluir constantes, ¿vale? Vamos a ir entendiendo un poco más cómo se define una interfaz, cómo una clase lo puede implementar y cómo podemos tener métodos por defecto, métodos estáticos e incluso utilizando un concepto que veíamos en algún vídeo anterior, podríamos utilizar una referencia también para albergar instancias de un objeto que implemente esa interfaz. Bueno, a diferencia de las clases, que siempre hemos venido utilizando la palabra reservada class, aquí usaremos la palabra reservada interface para poder definir una interfaz. A la hora de nombrar una interfaz, seguimos las mismas normas de nombres que para una clase y con los modificadores de acceso sucede lo mismo. Seguiríamos las mismas reglas que para una clase. Como podremos comprobar, la mayoría de los interfaces que vamos a ir creando también serán públicos. Para crear una interfaz, por tanto, tan solo tendríamos que tener public interface, el nombre de la interfaz y entre llaves, pues definir los métodos abstractos, la mayoría, como venía sucediendo hasta desde Java 7 hacia versiones anteriores, o ya digo, desde Java 8, pues son métodos por defecto, método estático o la definición de constantes. También existe la herencia de interfaces, es decir, una interfaz puede heredar de otro, en este caso, pues heredaría sobre todo la definición de esos métodos, así como los métodos estáticos y los métodos por defecto, y en este caso la herencia sí puede ser múltiple, es decir, una interfaz puede heredar a la vez de otros dos o más interfaces. La herencia múltiple, en este caso, se indicaría a partir de la palabra extends, vendría una lista separada por comas de los interfaces de los cuales está heredando una interfaz. En el ejemplo que tenemos aquí abajo podemos ver cómo una interfaz puede extender, puede heredar de otros dos interfaces y cómo puede incluir en su cuerpo la definición de una constante o de algunos métodos abstractos, ¿vale? ¿Cómo haríamos para que una clase implementara una interfaz? Es decir, ¿cómo hacemos que una clase adquiera ese compromiso, firme ese contrato para implementar esos métodos? Lo haríamos a través de la palabra implements. Podemos indicar que una clase va a implementar una o varias interfaces, ¿vale? Porque podría implementar más de una. De hecho, cuando hablábamos de herencia decíamos que una clase solamente iba a poder heredar de otra, pero sí va a poder implementar diversas interfaces. Es la manera que Java nos ofrece de tener algún tipo de mecanismo parecido a lo que sería la herencia múltiple. En este ejemplo tenemos como la clase rectangle
implementaría el interfaz relatable para darle cuerpo a los métodos que tendría esa interfaz. Vamos a ver también cómo podríamos tener la posibilidad de utilizar los interfaces como tipos de una referencia a la hora de instanciar un objeto. Al igual que pasaba con la herencia de clases, es muy útil si tenemos un método que tiene que recibir un objeto que sea de un tipo concreto, en nuestro caso que implemente una determinada interfaz, ¿no? Como podemos ver en el ejemplo, podríamos construir un rectángulo con una referencia de su propio tipo de clase o de la interfaz que ha implementado. Vamos a ver también, antes de ver los ejemplos, cómo una interfaz, y esto es una gran novedad de Java 8, puede dar una implementación por defecto para un método. Esta implementación por defecto hace que el interfaz tenga código, cosa que hasta ahora en las versiones anteriores de Java no era posible. Esta interfaz tendrá cuerpo, tendrá código y tendrá una implementación por defecto. Aquellos métodos que sean por defecto deben incluir antes del modificador de acceso la palabra default. Si una clase implementa esta interfaz y no tiene ningún tipo de sentencia que añadir, es decir, le vale la implementación por defecto, no tiene la obligación entonces de dar cuerpo a ese método, de sobreescribir esa implementación por defecto. Si quisiera modificar de alguna manera esa implementación por defecto, podría entonces darle un cuerpo distinto y cuando invocáramos al método en particular, pues en lugar de llamar al por defecto, llamaría a la implementación concreta de la clase. Aparejado a los métodos por defecto, encontramos también la posibilidad de que una interfaz tenga métodos estáticos que siguen la misma sintaxis de los métodos estáticos de una clase. Si queremos situar un código que sea estático y que no esté en una clase, sino que esté en una determinada interfaz, también lo vamos a poder encontrar. Esto es una gran novedad en Java 8 porque una serie de interfaces que para nosotros ya eran conocidas van a tener ahora a nuestra disposición un montón de métodos estáticos para poder hacer operaciones auxiliares. Lo veremos sobre todo si queremos, por ejemplo, trabajar comparando una clase entre otra. Veremos como ya tenemos un montón de métodos a nuestra disposición, ¿no? Disponibles en los interfaces. Ya digo, esto ha sido, junto con los métodos por defecto, una de las grandes novedades de Java 8, y hay mucho código que se ha refactorizado para pasar a estar como método estático dentro de una interfaz. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Primero nos fijamos en la definición de una interfaz. ¿Vale? La creación de una interfaz sigue el mismo proceso que una clase. Si quisiéramos crear otra interfaz nueva dentro de este paquete, la podríamos crear aquí en File, New Interface. ¿Vale? Le daríamos un nombre. Si quisiéramos ya añadir herencia entre interfaces, lo podríamos hacer desde aquí. Si no, lo podemos hacer posteriormente dentro del código. Como podemos comprobar, la creación de una interfaz es bien sencilla. Si queremos que esta interfaz extienda a otra, no tenemos más que añadir, ¿vale?, la interfaz de la cual va a extender. Podríamos intentar extender una interfaz que hayamos definido nosotros o incluso alguna que ya viniera definida por Java. Esta interfaz nos va a decir que una clase que la implemente va a tener la posibilidad de tener un método en el que diremos o podremos comprobar dos objetos y decir si un objeto es más grande que otro objeto. ¿Vale? Lo podríamos usar, si imaginamos figuras de dos dimensiones, lo podríamos usar en el fondo con muchos tipos de figuras. Un rectángulo, un círculo, un triángulo. Sin embargo, la forma de decir si uno es más grande que otro, pues sería quizá algo diferente, ¿no? Tenemos aquí esta clase rectángulo que va a venir marcada desde un punto
de origen y un ancho y un alto, ¿vale? Esto decía yo antes que un rectángulo lo podíamos delimitar mediante 4 puntos o de esta manera. En este caso, fijaos que estamos usando la clase Point, ¿vale? Que ya viene definida por Java en una de sus librerías gráficas, Java AWT, ¿vale? Podríamos haber implementado nuestra propia clase punto porque no tiene mayor dificultad, pero ya que tenemos que Java implementa una entre sus miles de clases, pues la podemos utilizar. Tendríamos diferentes constructores, un constructor sin parámetros, donde pondríamos el origen en 0, 0 y no tendría ni ancho ni alto, que estarían inicializados directamente a 0. A partir de un punto, pondríamos un rectángulo de ancho 0 y de alto 0 en un punto determinado. A partir de un ancho y un alto, desde el origen de coordenadas con un ancho y alto determinado, o recibiendo un punto, un ancho y un alto, ¿vale? Y tenemos la posibilidad de mover un rectángulo, moveríamos su punto de origen, tenemos la posibilidad de calcular su área, el ancho por el alto, y en este caso tendríamos la implementación del método al cual no hemos comprometido al decir que la clase rectángulo implementa esta interfaz. Fijaos, si yo comento estas líneas de código, Eclipse nos está indicando que tenemos un error, y es que al comprometerse una clase a implementar una determinada interfaz, nos está obligando a que le demos cuerpo a esos métodos. De hecho, a través de este pequeño asistente podríamos dar implementación, es decir, Eclipse lo que va a hacer es generar la carcasa de los métodos que tendríamos que implementar. Como podemos comprobar, lo hace aquí. Él añade esta notación de @override, que no es estrictamente obligatoria, y nos indica el cuerpo del método y nos da como tarea to do el que nosotros tenemos que darle cuerpo a este método, ¿no? Nosotros, como veíamos, ya lo teníamos implementado aquí abajo, pero podemos comprobar cómo sería un error de compilación al cual nos anticipa Eclipse el que tuviéramos que una clase implementa una interfaz y no le diera cuerpo, no implementara esos métodos. La manera de comprobar si un rectángulo es mayor que otro objeto relatable, pues sería primero comprobar que ese relatable es un rectángulo, ¿vale? Más que comprobarlo sería transformarlo. Estamos aquí haciendo un casting, ¿vale? Del cual hablamos hace bastantes vídeos. Y bueno, si queremos saber si un rectángulo es más grande que otro, lo que podemos hacer es comparar sus áreas. Vamos a devolver un valor menor que 0, menos 1 en este caso, si el área del rectángulo actual, del rectángulo dis, es menor que el área del otro rectángulo que estamos recibiendo. Vamos a devolver un valor positivo, 1, si el área del rectángulo dis, el rectángulo actual, es mayor que el área del otro rectángulo que hemos recibido. Y si no es mayor ni es menor, quiere decir que es igual, y entonces devolveríamos 0. En este caso, vamos a hacer una comparación entre dos rectángulos y podemos comprobar, como decíamos antes, que podemos crear un rectángulo, bueno, pues digamos que a la manera normal, es decir, con una referencia de su propia clase, y que podíamos utilizar también la interfaz que implementa rectángulo a la hora de instanciar una clase. Al igual que cuando teníamos herencia de clases podíamos usar la clase base, en este caso podemos utilizar la interfaz que está implementando la clase rectángulo plus. Podríamos comparar y en función de el valor que estamos recibiendo, decir si el rectángulo es menor, son iguales, o si es mayor. En este caso hemos creado dos rectángulos que son iguales porque, aunque tienen diferente base y altura, hemos permutado la base y altura, con lo cual el área de ambos sería exactamente la misma. Ya hemos visto cómo una clase puede implementar una interfaz, ya hemos visto cómo una interfaz puede incluso heredar de otra, como hemos visto aquí, aunque no le hayamos añadido cuerpo a esta.
Ya digo que también podríamos, si quitáramos aquí esta herencia y añadiéramos aquí otro método más que toString, lo podríamos llamar un método print, ¿vale? Si añadiéramos este método print y indicáramos que la clase rectángulo plus va a implementar dos interfaces, lo haríamos de esta manera. Como vemos ahora nos vuelve a dar un error, tendríamos que añadir que queremos implementar el método print y aquí pues podríamos, ¿qué digo yo? Lo único que tendríamos que hacer quizá es imprimir el propio rectángulo, ¿no? Para imprimirlo pues sería muy cómodo que tuviéramos el método toString, ¿vale? Con sus campos. Y bueno, ya solamente tendríamos que llamar al método toString para poder imprimirlo. De manera que aquí a la hora de comparar los rectángulos, pues podríamos imprimirlo antes de verificar la comprobación, ¿no? A través del método print que hemos implementado, perdón, lo podríamos hacer directamente con ese método. ¿Qué nos sucede aquí? Este método no está presente en esta interfaz, pero no en esta otra, con lo cual a la hora de querer invocar al método print a través de esta referencia no es capaz de reconocerlo. Tendríamos que hacer un casting hacia un tipo que sí conociéramos para poder utilizarlo. Por ejemplo, si aquí hiciéramos y ahora utilizáramos en lugar de esta de aquí, sí que ahora podríamos llamar al método print, ¿vale? Como hemos podido comprobar, no podemos acceder desde una referencia de una interfaz a un atributo que, aunque sí tenga implementado un método que sí tenga implementado una clase, proviene de otra interfaz diferente, ¿no? De esta manera sí podríamos. Y como podemos comprobar, se están pintando el contenido de los dos rectángulos, que son iguales porque su área es la misma, pero bueno, aquí se podíamos acceder porque esta clase es la que estaba dando cuerpo al método, pero en el caso de relatable no conoce para nada a print. Vamos a pasar también a ver cómo podemos trabajar con interfaces con métodos por defecto y métodos estáticos, ¿vale? Supongamos esta interfaz, ¿vale? Que tiene un método. Este método es de los conocidos como abstracto, es decir, de los cuales damos su firma pero no la implementación. Y podemos comprobar como en este caso, con Java 8, sí podríamos tener código por defecto y código estático. Esta implementación por defecto hace que si una clase implementa interfaz, si no quiere darle cuerpo al método por defecto, pues no tiene obligación de implementarlo. Y si llamamos a método por defecto en una instancia de esa clase, pues se ejecutaría este código por defecto. El método estático vamos a poder comprobar cómo lo podemos invocar de diferentes maneras. Aquí tenemos dos clases. La clase primera implementa solamente método, el que era abstracto. La clase 2 sí está sobrescribiendo a método por defecto. Cuando vamos a trabajar con él, si creamos una instancia de clase y luego otra de clase 2 y llamamos a ambos métodos, podremos ver la diferencia. Y aquí, como podemos comprobar, utilizando o accediendo directamente a la interfaz, podemos invocar al método estático. Como podemos comprobar aquí,
estamos llamando primero a método, que es la implementación que le hemos dado aquí en clase. Después estamos llamando a método por defecto. Como no le hemos dado implementación, está utilizando la implementación por defecto. Y sin embargo, en clase 2, cuando llamamos a método, estamos llamando aquí, se imprime otro método. Y en el caso de método por defecto, sí que le hemos dado una sobrescritura, le hemos dado nuestra funcionalidad propia al método por defecto. Con lo cual, a la hora de imprimirse por consola, lo que está llamando a la implementación propia. Y aquí estaríamos llamando a este método estático. Y tras ver el trabajo con interfaces, vamos a trabajar con clases abstractas.